¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar qué significa realmente tener derechos solo por el hecho de existir, por ser humanos? Mm, Es una idea que damos por sentada, pero ¿de dónde viene? ¿Y qué pasa cuando el mismo sistema que debería protegerlos es el que a veces los amenaza? una paradoja total. Hoy vamos a explorar precisamente eso. Vamos a hacer un análisis a fondo del complejo y fascinante mundo de los derechos humanos. Un tema importantísimo. Y para guiarnos, vamos a apoyarnos en un material de presentación muy completo de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, allá en Barinas, Venezuela. Ah, muy buen material. La idea es que al final de esta charla entendamos de verdad qué son, de dónde salieron estas ideas y sobre todo quién tiene la responsabilidad de que no se queden solo en el papel. Perfecto. Entonces, arranquemos por lo más básico. El material los define de una forma muy directa. Son los derechos y libertades que tenemos todas las personas. Ah, sí, simple y directo. Sin importar de dónde vengamos, nuestro género, religión o cualquier otra cosa. No se compran, no se ganan, simplemente son. Son inherentes a nuestra humanidad. Exacto. Y lo fascinante es que esta idea, que hoy nos parece tan obvia, tuvo que ser construida por filósofos que de verdad se rompieron la cabeza pensando en esto. Claro, no apareció de la nada. Para nada. El material nos lleva a la teoría ius naturalista, que básicamente dice que estos derechos existen por encima de cualquier ley o gobierno. Ajá. Y se mencionan dos figuras clave. La primera es John Locke, que planteaba que la vida, la libertad y la propiedad son derechos naturales, o sea, intocables. La visión de Locke suena bastante optimista, ¿no? Como un punto de partida muy idealista sobre la naturaleza humana. Sí, lo es. Pero el material también menciona a Thomas Hobbes, que tenía una perspectiva, digamos, un poquito más oscura. Totalmente. Hobbes parte de una idea mucho más cínica. Él se imaginaba un estado de naturaleza donde la vida sería una guerra de todos contra todos. Un caos. Uf, qué panorama. Para él, el derecho más fundamental es el de la autopreservación, el de sobrevivir. Y para garantizar esa supervivencia, la gente acepta ceder parte de su libertad a un poder soberano, a un Estado. Y a eso lo llamó el contrato social. El famoso contrato social, sí. Entiendo. Entonces tenemos dos ideas que parecen chocar, pero que en realidad como que se complementan. Por un lado, los derechos que nacen con nosotros, como dice Locke, Ajá. y por otro, la estructura social que necesitamos para no destruirnos entre nosotros, como argumenta Hobbes. Es sobre esa tensión que se construye todo lo demás, ¿cierto? Precisamente. Y esa idea del contrato social de Hobbes es algo que vivimos todos los días sin darnos cuenta. ¿Cómo así? Cada vez que aceptamos los términos y condiciones de una aplicación, estamos haciendo un mini contrato social. Claro. Cedemos un poco de nuestra privacidad, nuestra libertad de datos, a cambio de la seguridad y el servicio que nos ofrece esa plataforma. Es la misma lógica, pero a otra escala. Qué buena forma de verlo. Ahora, para que esta idea tan abstracta funcione en el mundo real, tiene que tener unas reglas claras. El material habla de 5 características que son como el ADN de los derechos humanos. La primera es la universalidad. O sea, para todos, en todas partes, sin peros. Y va de la mano con la segunda, inalienabilidad. Esto es clave. Clave, porque significa que no te los pueden quitar, pero, y esto es importante, tampoco puedes renunciar a ellos. Ajá. Nadie puede decir vendo mi derecho a la libertad de expresión o renuncio a mi derecho a no ser torturado. Son parte de lo que eres. Las siguientes dos también están muy conectadas. Interdependencia e indivisibilidad. Ah, esta es la idea de que los derechos son un ecosistema. Un ecosistema, me gusta esa palabra. Exacto. No puedes decir, a mí me importa mucho la libertad de prensa, pero el derecho a la alimentación no tanto. Son indivisibles. Mejorar el acceso a la educación, por ejemplo, tiene un impacto directo en el derecho al trabajo. Todo está conectado. Todo. Y esto se basa en el principio de igualdad y no discriminación. El acceso a este ecosistema debe ser el mismo para todos. Pero me parece que la quinta característica es la que lo cambia todo. La que le pone los pies en la tierra al concepto. Obligaciones y responsabilidades. Totalmente. Porque tener derechos en un papel es una cosa, pero ¿quién se encarga de hacerlos realidad? Esta es la pieza que hace que todo el engranaje funcione. No se trata solo de que las personas tienen derechos. Se trata de que los estados tienen la obligación jurídica de
Y aquí hay 3 palabras clave: respetarlos, protegerlos y cumplirlos. A ver, expliquemos eso un poco. Respetarlos. Respetarlos significa que el Estado no puede interferir. Por ejemplo, no puede censurar a la prensa. Ok, no meterse. Protegerlos. Protegerlos implica que el Estado debe evitar que otros los violen. Por ejemplo, regulando a las fábricas para que no contaminen el agua de una comunidad. Entiendo. Y cumplirlos. Y cumplirlos exige que el Estado tome acciones positivas. O sea, construir escuelas, hospitales, crear sistemas de justicia. Es una responsabilidad activa, no pasiva. Y es increíble pensar que esta obligación de los estados no apareció de la nada. El material nos lleva por un viaje histórico fascinante. Sí, De hecho, algunos de los primeros ecos de esta idea son de hace casi 4000 años. sí, el documento menciona el código de Hammurabi en Babilonia, por allá por el 1754 a.C. Era, un conjunto de leyes que buscaba impartir justicia y proteger a los débiles. Pero hay un documento posterior que es de verdad alucinante. El cilindro de Ciro. Ese es impresionante. Un momento, ¿me estás diciendo que en el año 539 a.C. ya había un documento que hablaba de abolir la esclavitud y dar libertad de culto? ¿Así es? Eso rompe por completo la idea de que los derechos humanos son una invención puramente moderna. Por completo. Ciro el Grande de Persia, tras conquistar Babilonia, emitió este decreto. Permitía a los pueblos deportados volver a casa y garantizaba libertad de religión. Muchos lo consideran la primera declaración de derechos humanos. Obviamente no con ese nombre, pero la semilla estaba ahí. La semilla estaba ahí. Dando un salto enorme en el tiempo, llegamos a la Carta Magna, en 1215, famosa porque por primera vez se le pusieron límites al poder absoluto de un rey. Exacto. Aunque al principio solo protegía a los nobles, estableció un principio revolucionario: que nadie, ni siquiera el rey, está por encima de la ley. De ahí, claro, la cosa explota con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en plena Revolución Francesa. Ahí el lenguaje cambia radicalmente. Ya no se habla de súbditos, sino de ciudadanos con derechos universales como la libertad y la igualdad. Y todo este largo camino nos lleva al siglo XX. Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el mundo dijo «nunca más». Y de ahí nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Que se convierte en el estándar global, el faro que guía a todas las naciones. Y lo importante al conectar estos puntos es ver que ha sido un proceso continuo de expansión y de inclusión. ¿No se detuvo ahí? Para nada. El concepto sigue vivo, sigue evolucionando. El material menciona tratados más recientes como la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Esto demuestra que la conversación sigue abierta. Ok, entonces, hemos visto de dónde viene la idea, cuál es su ADN, cómo ha evolucionado. Esto nos lleva a la pregunta del millón. En el mundo de hoy, ¿quién está a cargo de la orquesta? ¿Quién se encarga de que se cumplan? Es un ecosistema de protección. Es una responsabilidad compartida, pero hay un actor que tiene el papel principal. El Estado. El Estado. Es el director de la orquesta. Su obligación es enorme. Tiene que crear leyes, implementar políticas públicas, establecer instituciones como las Defensorías del Pueblo. Y, supongo, sancionar a los que no cumplen. Fundamentalmente. Tiene que investigar y sancionar a quienes violen los derechos, sean agentes del propio Estado o particulares. Pero el Estado no actúa solo. Están las organizaciones internacionales como la ONU, aunque a veces uno se pregunta si de verdad tienen poder para cambiar las cosas. Es una buena pregunta. Su poder no es el de un gobierno mundial, sino de supervisión y presión. ¿Cómo funciona eso? Bueno, los comités de la ONU revisan si los países cumplen los tratados que firmaron y emiten recomendaciones. Y luego tienes instancias con dientes como la Corte Penal Internacional. El Tribunal de Última Instancia. Exacto, para juzgar los crímenes más atroces cuando los sistemas de justicia nacionales no pueden o no quieren hacerlo. Y bajando al terreno, a la primera línea, están las ONGs, la sociedad civil. Ellas son los ojos y los oídos en el terreno. Son cruciales. Piensa en el caso de un activista ambiental asesinado en una zona remota. A menudo es una ONG la que documenta el caso, alerta a la prensa internacional, le provee un abogado a la familia y presiona. Convierte en un caso olvidado en un símbolo.
Su rol es insustituible. El material también menciona otros actores que a veces no consideramos. Por ejemplo, las empresas. Sí, y es cada vez más relevante. Se espera que tengan una responsabilidad social, que respeten los derechos humanos en todas sus operaciones, Desde las condiciones laborales. hasta asegurarse de que sus proyectos no destruyan al medio ambiente de una comunidad. Junto a ellas, claro, los medios de comunicación, que tienen el papel de altavoz. Y al final de la cadena estamos los individuos. A veces parece que no podemos hacer mucho. Pero sí podemos, porque cada persona tiene la responsabilidad de informarse, de conocer sus derechos y de defenderlos. La participación cívica, ya sea votando, manifestándose pacíficamente, ese es el motor que impulsa todo. Es una cadena de responsabilidad. Y si un eslabón falla, Toda la estructura se debilita. ahora hay un punto que el material destaca y que me parece vital aclarar, porque es una fuente de confusión constante. La diferencia entre una violación de derechos humanos y un delito común. Sí. Esta es una distinción fundamental. A ver, Un delito común es un acto que rompe la ley penal de un país. Un robo, una estafa, una agresión. La responsabilidad es principalmente del individuo que lo comete. ok, eso está claro. ¿Dónde entra entonces la violación de derechos humanos? Una violación de derechos humanos atenta contra esas garantías fundamentales que protege el derecho internacional. Y aquí la clave, casi siempre, es el rol del Estado. El Estado como perpetrador. O como cómplice por omisión. Hablamos de una violación cuando es un agente del Estado, un policía, un militar, quien comete el acto, o cuando el Estado no hace nada para evitar que ocurra. La responsabilidad principal recae sobre el Estado. A ver, para que quede claro con un ejemplo. Si un ladrón entra a mi casa y me roba, eso es un delito común. ¿Correcto? Pero si un grupo de policías entra a mi casa sin una orden, me detiene ilegalmente y me tortura, eso es un delito, y además una gravísima violación de derechos humanos. Exactamente. Y las consecuencias son totalmente distintas. Las de un robo son principalmente individuales. Las de la tortura por parte de agentes del Estado son sociales. Destruyen la confianza en las instituciones. El daño es mucho más profundo. Muchísimo. Por eso la reparación va más allá de un juicio. Puede implicar compensaciones, pero también reformas institucionales para que no vuelva a pasar, o comisiones de la verdad. Hay una frase en el material que lo resume todo de manera brillante. Sí, es la clave de todo. Mientras que todos los actos de violaciones de derechos humanos pueden constituir delitos, no todos los delitos son violaciones de derechos humanos. Un asesinato cometido por un ciudadano es un delito de homicidio. Pero un asesinato cometido por un policía de forma arbitraria para silenciar una protesta es un delito de homicidio y una violación del derecho a la vida. La participación del Estado lo cambia todo. Increíble. A ver, hagamos un recuento rápido de este análisis. Empezamos con la idea misma de los derechos humanos. Vimos cómo nació de esa tensión entre Locke y Hobbes. Entre el idealismo y el pragmatismo, sí. Luego entendimos su ADN, esas 5 características de universalidad, inalienabilidad, interdependencia, igualdad y, sobre todo, la obligación que generan para los estados. Recorrimos casi 4.000 años de historia, desde ecos en Babilonia y Persia hasta la Declaración Universal de 1948, viendo cómo la idea se fue expandiendo. Analizamos ese ecosistema de protección, donde el Estado es el principal responsable, pero necesita de la vigilancia de organismos internacionales, la acción de las ONGs y el compromiso de cada individuo. Y finalmente, desenredamos esa confusión tan común entre una violación de derechos humanos y un delito. Entendiendo que el rol del Estado es el factor que marca la diferencia. Exacto. Si hay una idea final que nos deja este material, es que la protección de los derechos humanos no es algo abstracto que vive en los libros de leyes. Es un esfuerzo activo y diario. Una construcción social. Depende de la valentía de un periodista que denuncia, de la persistencia de una ONG, de la decisión de un juez y de la conciencia de un ciudadano que exige que se cumplan. No es un estado permanente, es una lucha constante. Y para cerrar, quiero dejar una pregunta en el aire. Una que se inspira en eso que mencionamos sobre el rol de los medios y los individuos. El material nos da un marco, pero el mundo cambia a una velocidad vertiginosa. Totalmente. Así que la pregunta es, en esta era de desinformación, polarización y la inmediatez de las redes sociales,
¿Cómo cambia o se complica el papel de los medios de comunicación y de cada uno de nosotros para informar, sensibilizar y proteger los derechos humanos de manera efectiva?